Buenos días, audiencia, ¿cómo están? Estoy en Valencia, en el monasterio Luz Serena, con Dokuso Villalba. Voy a hacer una corrección de algunos videos anteriores donde había presentado la posibilidad de esta entrevista y había comentado que Dokuso había recibido la transmisión de Taisen de Shimaru. Bueno, es un error, no es así. Él ahora nos va a contar quién mejor que él, su propia experiencia, un poco de su propio recorrido. No tenemos mucho tiempo porque estamos en un momento en que él está dando una serie de actividades relacionadas con el mindfulness, basado en la tradición budista. Él nos va a explicar exactamente de qué viene esto. También nos va a hablar un poco de su libro, que lo tenemos aquí. Bueno, puede que la cámara lo invierta, pero es atención plena, mindfulness basado en la tradición budista, teoría y práctica de Dokuso Villalba. Nos va a comentar un poco eso. Es importante un poco también el contexto en el que yo me acerco y lo conozco, y en el poco tiempo hemos establecido una profunda amistad, por una increíble cantidad de coincidencias, a pesar de las increíbles distancias físicas, digamos así, que nos separan o separaban. Me voy a hablar en pasado ya. Pero yo, en la primera charla que tuve con él, que por supuesto no está grabada, le presenté una interrogación que también venía siendo una suerte de reflexión que me hacía a mí mismo. Como ustedes saben, en el sitio vengo hace mucho tiempo hablando de la relación entre psicoanálisis, budismo, astrología y el proceso que se suele llamar espiritual, que yo trato de no caer en la polaridad clásica New Age de espiritualidad materialidad, porque es un binomio engañoso. Y como siempre he dicho, la pregunta que ustedes han podido ver en mis videos se la trasladé a Francisco Dokuso Villalba acá. Le voy a llamar a Francisco a veces porque es un conocimiento personal que tengo, pero me refiero a él obviamente. Y es acerca del capitalismo, algo de lo que hablo mucho, el modus actual que se ha globalizado y generalizado ya en algo que sucede en el cuerpo, es decir, una manera de cuerpear que tiene la humanidad en este momento, una manera de funcionar y de ser en el mundo que la humanidad tiene en este momento, que se ha globalizado y que tiene consecuencias realmente y evidentemente nefastas en el sentido de que no favorecen lo que llamaríamos la vida humana, porque hay que poner el contexto de que es malo, dado que nada es malo en sí. Así que vamos a tomar como coordenada en esta charla que malo sería aquello, ¿sí? o negativo sería aquello que no favorece el despliegue de la vida humana, como la conocemos, en un proceso que podríamos llamar de despliegue consciente y autoconsciente en armonía con su medio ambiente. Eso vamos nosotros, si te parece, provisoriamente, Dokuso, a tomarlo como una coordenada de lo que sería bueno, porque de pronto es cuestionable. Eso es nuestro criterio de lo bueno. Lo bueno sería aquello, entonces, que favorece la vida.
En este sentido, es a las claras que el sistema actual no está favoreciendo la vida, ¿no? Desde la proliferación de plástico hasta lo que se les ocurra, es como que atenta contra eso. Y después tenemos el mundo virtual ideológico con una especie de narrativa que nos aleja también del cuerpo, de las emociones, etcétera, etcétera. Dokuyo algo de eso nos va a contar también. Frente a eso está el Sazen. El Sazen, como ya les he explicado, es la práctica del aquí y el ahora, es una práctica, es una praxis, es un hacer, se puede teorizar sobre ello, la teoría no es el hacer, está el hacer. Ahora, como el hacer ese resiste la simbolización del discurso, el sistema capitalista no puede atraparlo y embotellárnoslo y vendérnoslo. Al menos hasta ahora, que yo supiera, pero Dokuyo me ha señalado algo hace unos días que es interesante. Eh, esa misma imposibilidad que tiene el sistema de tomar la píldora del Sazen y hacerla entrar para metabolizarla y, pongamos entre comillas, sanar o devenir en un proceso de mayor plenitud y conciencia, lo deja fuera, hasta el momento. Entonces, Dokuyo me presenta que frente a esta misma situación surge el mindfulness, del cual yo sabía muy poco hasta llegar aquí, y me explica cómo el mindfulness tiene que ver con toma de esta práctica desprovista es decir, es tomar el medicamento pero desprovisto de las instrucciones, del conocimiento sobre la patología, es simplemente voy a tomar aspirina y me voy a hacer adicto a la aspirina, no importa si tengo resfríos o no. Eso nos lo va a explicar ahora él, porque entonces cuando la pregunta que yo le hago y es ¿en qué puede hoy el Zen y la tradición budista del Zen, y si nos puede contar un poco de eso, ayudar a este proceso, a esta enfermedad que tiene la sociedad, él me responde el mindfulness basado en la tradición budista. ¿Mm? Así que, todo oídos. Bueno, qué duda cabe de que estamos en una crisis de civilización que se manifiesta en una crisis individual de distintas maneras en los países llamados desarrollados, pero que también en los países llamados subdesarrollados, al menos económicamente, y que en la raíz de esta crisis están lo que el Buda ya anunció como los tres grandes tóxicos o venenos que contaminan y distorsionan la percepción del ser humano de lo que es el mismo y la realidad. Estos tres venenos que son la ignorancia, la avidez, la avaricia, el deseo descontrolado y el odio o el rechazo, la exclusión de gran parte de la humanidad de esta especie de banquete materialista y de consumo en el que está sumido el Occidente. Ignorancia viene dado por el hecho de que nos hemos alejado de nuestra misma naturaleza original como seres humanos, al mismo tiempo que nos hemos alejado de la naturaleza, de la madre naturaleza. El alejamiento o la enajenación de ambas naturalezas no es fortuito, sino que está completamente entrelazado, ¿no? Y este desenraizamiento del ser humano de su verdadera naturaleza de ser consciente y por lo tanto de la madre naturaleza, pues ha llevado a un estado de enajenación colectiva en la que vivimos fuera de nosotros mismos, vivimos sin conexión íntima con lo que somos, persiguiendo quimeras, presos de la avidez, de la avaricia, del deseo y al mismo tiempo del odio, al mismo tiempo del rechazo del otro, se convirtiendo la sociedad en una lucha del más fuerte, sálvese quien pueda,
Y esto pues está llevando al desgobierno de las naciones, a la ruptura de la vertebración social. No olvidemos que el ser humano es un animal social y cuando se desestructura la sociedad en la que vive, él mismo como individuo se desestructura también. Entonces, bueno, el diagnóstico, los síntomas, todo el mundo lo puede percibir, están por doquier. ¿Cómo hacer en esta situación? O desde la perspectiva del budismo zen, ¿qué propone? ¿Qué enseña? Básicamente, la tradición budista se basa en tres grandes principios o formas de vida, podríamos decir. Una es básicamente la meditación. La meditación es el corazón de la tradición budista. ¿Qué significa meditar? Yo lo resumo simplemente en dos palabras, ¿no? Es un reduccionismo extremo, pero que puede darnos una idea. Meditar es sentarse y sentirse, con todo lo que ello implica. Sentirse significa entrar en conexión íntima y profunda con uno mismo, con una misma, con lo que somos, con el cuerpo que somos, el cuerpo que respira, con la respiración de vida. Tomar contacto y hacernos íntimos con las percepciones, las sensaciones, esta maravilla de mundo que se abre a través de las 5 puertas sensoriales. Tomar contacto y hacernos íntimos con nuestras emociones. Somos seres emocionales. ¿Cuáles son nuestras necesidades emocionales? ¿En qué medida estamos trabajando para satisfacerlas realmente? ¿O en qué medida estamos persiguiendo deseos inducidos artificialmente cuya satisfacción no se corresponde para nada con la satisfacción de las verdaderas necesidades? Y hacernos íntimo con nuestra mente, es decir, nuestra capacidad de crear el mundo en nosotros mismos, con la forma como percibimos el mundo. Ver qué hay de realidad en esa percepción subjetiva, si es realmente, si el mundo es realmente así o solamente es una construcción subjetiva que nos hacemos. En definitiva, tomar contacto con lo más íntimo de uno mismo y con esa aspiración profunda hacia el despertar que hay de manera larvada muchas veces en todos nosotros. Y la meditación en la tradición zen se acompaña de marco ético. La meditación se considera una práctica saludable, es decir, que conduce a un estado de bien, de salud en un sentido profundo, salud corporal, salud mental, salud emocional, salud espiritual y una relación saludable con todos los seres vivientes con los que compartimos la existencia. Bienestar. Bienestar, lo que ahora en la tradición indígena de América del Sur se llama la buena vida, ¿no? El buen vivir. Está muy relacionado con el camino recto de vida del que habla el Buda Sakyamuni. Y es decir, el comportamiento ético, cómo nos comportamos, cómo actuamos con los demás, con nosotros mismos y con la madre naturaleza, cómo nos relacionamos con la madre naturaleza. Todo eso está expresado e incluido en la enseñanza del Buda. Y por último, el tercer aspecto importante es el de la sabiduría, es el de la comprensión correcta de la naturaleza del ser humano y de su lugar en el seno de la naturaleza, de la madre naturaleza. Entonces, dado que vivimos en general en un estado de enajenación, y enajenación literalmente significa vivirse como alguien ajeno.
Es decir, vivirse como un extraño a sí mismo, vivirse siendo un extraño a sí mismo. Eso es un estado de locura. Ujú. Entonces, la meditación es una herramienta y una vía fundamental para volver a entrar en contacto consigo mismo y vivir desde el ser real que somos. Lo que me dices, creo que es importante lo siguiente para tomarlo en una perspectiva diferente pero concreta, y es o sea, el modus vivendi, el modo de vida, el hábitus, diría Bourdieu por ahí, actual, es a las claras tóxico, enfermo. Enfermo quiere decir que va en contra del despliegue de la vida. Y el budismo propone específicamente, con total claridad, no una teoría, no una cuestión virtual de la foto de selfie o de me mejoro la imagen con la inteligencia, no. Propone exactamente otro modo, que es el modo saludable. Y en el modo saludable existe como columna la práctica saludable de la meditación que él acaba de presentar. Pero implica otra cosa muy interesante que acaba de mencionar. Por eso ética viene de ethos, o sea, de modo práctico concreto. Y es que implica también una sabiduría. Vale decir que hay un relato que acompaña y que viene luego de la práctica. Muy imposible porque en Occidente tenemos todo lo contrario. Tenemos un discurso social que nos enajena y nos lleva a un modo tóxico. Y acá estamos hablando de primero la práctica y el acto, el sasen, o la meditación, ahora nos va a explicar el mindfulness. Y luego de eso deviene puramente personal también una sabiduría respecto del propio modo de vida. No que la voy a ir a buscar a Facebook, que la voy a ir a buscar en tal o cual lugar, sino algo que va a emerger del cambio de práctica de vida y modo de vida que yo haga. Eso me parece crucial, porque ahí tenemos a Buda diciendo, no me hagas caso, haz tu práctica, hazlo tú, ¿cierto? Es decir, maestro, ¿me equivoco? No, es así. Sus La vía palabras. del Zen, la vía del Buda, es una vía de experiencia propia. No sirve de nada leer libros, no sirve de nada adherirse ideológicamente o mediante la fe a verdades dichas por el Buda u otros maestros si uno mismo no las incorpora, si no las hace cuerpo en uno mismo. Por eso el Buda fue un maestro que enseñó un camino que cada uno debe recorrer. Y si no recorre, es, no hace nada, no experimenta nada. Y fíjate que el Buda nos puso en alerta con respecto al deseo, al deseo. Mm. Algunos confunden esto porque creen que el budismo trata de erradicar completamente el deseo del ser humano. Esto es imposible. El ser humano es deseo, es la expresión del deseo. Es la expresión del deseo, para empezar, de nuestro padre por nuestra madre y viceversa. Si no hubiera habido ese deseo, no estaríamos aquí. Somos hijos del deseo, estamos hechos de deseo. El deseo es la fuerza vital, es la libido, es el elan vital de Bergson, es la fuerza de la vida. Ahora bien, el Buda lo que nos enseñó es a desear bien. El budismo es una cultura del deseo. Esto no se encuentra en ningún otro sitio. El deseo es como un fuego. Tiene un poder tremendo. Uh-huh. Por ejemplo, el fuego tiene el poder de destruir edificios, ciudades, bosques, barcos. Tiene un poder destructor enorme, pero también tiene un poder transformador. Por ejemplo, cuando el ser humano aprendió a domesticar el fuego, a usar el fuego a su servicio, la humanidad se transformó, se pudo cocinar los alimentos en vez de comerlos crudos. Eso tuvo una influencia, como han estudiado los antropólogos, enorme en el desarrollo del cerebro y se encuentra en la base de la civilización humana.
el fuego para transformar la materia, el fuego para calentarse, para protegerse. El fuego tiene un poder de vida impresionante. Ahora bien, cuando no lo usamos adecuadamente, tiene el poder de destruir todo lo que se ponga por delante. Y el deseo es el fuego a nivel del ser humano, es el fuego interno. ¿Qué desear? ¿Cuánto desear? ¿Con cómo desear? ¿Con qué sentido desear? Hemos olvidado esto. ¿Y qué nos encontramos? En una civilización, en un sistema económico que ordeña el deseo de los seres humanos. Los seres humanos podemos ser considerados animales de granjas. Vivimos en grandes ciudades y la publicidad, los medios de comunicación, están continuamente excitando nuestro deseo, manteniendo ese fuego y encendiéndolo y llevándolo más allá de todo límite. ¿Por qué? Porque el deseo se encuentra en la base del sistema productivo consumista, productivista, consumista. Es un sistema depredador que encuentra su razón de ser en producir cuanto más mejor y en consumir cuanto más mejor, aunque lo que produzcas y lo que consuma no satisfaga ninguna necesidad real del ser humano. Absolutamente. Es el producir por el producir y el consumir por el consumir. Bueno, no realmente. En esta operación hay algunos que se enriquecen enormemente. Los propietarios del sistema de producción y los propietarios de la red de distribución del consumo, que son los que se benefician económicamente del ordeñamiento del deseo en el animal humano, de forma que el animal humano esté continuamente salivando, continuamente creyendo que con la adquisición de tal nuevo producto va a encontrar la satisfacción de sus necesidades reales. Y esto es ilusorio, es completamente ilusorio. Es un sueño dramático, dramático porque tiene consecuencias dramáticas, que toda la materia prima surge de algún lugar, surge del planeta. Entonces, esta sociedad de producción y consumo solo puede basarse mediante la depredación, la destrucción del medio ambiente, del nicho ecológico en el que únicamente puede tener lugar la vida humana. Entonces es un sistema suicida. Absolutamente. Vos sabés que yo soy astrólogo y psicoanalista. Me gustaría compartir algo contigo y con la audiencia, que la audiencia lo escucha hace un tiempo, pero en el marco de lo que vos decís. En la astrología existen elementos. Los dos elementos fundamentales, como en la medicina china, son el calor y el frío, o sea, el fuego y el agua, básicamente, el fuego y el agua. El primer signo es Aries, y es un signo de fuego, y marca el deseo. Hace poco, de hecho, en mi sitio siempre pregunta sobre el deseo. El deseo es el motor del psicoanálisis. ¿Saben? La pregunta sobre el deseo es una pregunta fundamental, que has sacado el tema, me parece genial. Y ayuda o va a quizás ayudar a muchos. El deseo en Aries es ese fuego desbocado que hace que surjamos a la existencia. Es esa tensión en el océano que hace emerger la ola y el distanciamiento aparente que la ola tiene del océano. Sin deseo no hay existencia. Pero en Aries tenemos al típico conquistador. Aries está simbolizado por un guerrero, ¿cierto? Lo primero que sigue es el signo de Tauro, que es la materia. Así que Aries se dirige hacia la materia. En inglés tenemos esa hermosa palabra, takers, para conquistador, ¿no? Que es tomadores. El conquistador es un tomador. Y ahí está el deseo como avidez y coagulación. Yo creo que esa cosa es lo que Buda creo que habla, con todo respeto, es esta cuestión de el deseo cuando está focalizado en el ego como conquistador, fragmento devorador, la avidez destructiva, ¿no?
Y en psicoanálisis vemos que existe la necesidad. Yo puedo tener que el agua baja en mi cuerpo y mi cuerpo, como un organismo que busca su continuación, manda una señal y yo voy a sentir algo que hay que ver si lo percibo y de pronto digo, quiero tomar algo. Y ahí viene eso, la necesidad, anudándose a la palabra que viene de lo social. Entonces digo Coca-Cola, Pepsi o té chai. En psicoanálisis el deseo está en esa franja donde no hay conciencia todavía. Está lo que estabas diciendo recién del impulso, el deseo como esa corriente de vida que lo atraviesa todo, pero tomado por lo social y el discurso que hace lo que tú dices, que es meternos entonces en la posibilidad de que el sistema nos atrape y nos drene y nos lleva a otra instancia, también del planeta Marte, que está en Escorpio. Ustedes sabrán, los que me escuchan en astrología, Escorpio está regido por Marte y Plutón. Uno se podría preguntar, ¿y por qué Plutón en Escorpio? Bueno, ahí vemos como el deseo es también mortífero cuando se transforma en pulsión, en compulsión. Plutón representa la compulsión. El sistema nos está llevando directamente del deseo básico, sin pasar por la etapa siguiente que es Leo, que es la consolidación radiante creativa, a la compulsión de la inmediatez y la voracidad, que nos lleva inevitablemente a la muerte. Así es. ¿Eh? ¿Cómo ves tú ese Interesante, despliegue? es muy interesante. Yo concibo el deseo como la forma sociocultural que adquiere la necesidad. Las necesidades son biológicas, son emocionales, son espirituales. Y son compartidas por casi todos los seres humanos. Entonces, el deseo es la forma que adopta esa necesidad en cada cultura. Pero, puesto que estamos viviendo culturas que se han alejado completamente de la naturaleza, la cultura occidental moderna se ha separado de la naturaleza, esto se manifiesta en que los deseos de los occidentales también están separados y escindidos de sus necesidades reales, hasta tal punto que deseamos cosas que son nocivas para el ser biológico y real que somos, ¿no? Ahí se ha producido esa esquizofrenia, esa disociación. Por lo tanto, yo creo que es urgentísimo una reeducación del deseo y no va a haber manera de parar la crisis medioambiental y a este capitalismo depredador y devorador si no se produce una reeducación de los seres humanos en el arte de desear y de identificar y de trabajar por la satisfacción de las necesidades reales. Fíjate que das pie a esto. Marte también significa Aries, violencia. Y podemos ver cómo este proceso que acabas de describir desemboca en algo que hoy en día es realmente evidente, con un nivel que nos explota en la cara. Sí, ya no hay manera. Yo he estado viajando, como tú sabes, por Tailandia, por Brasil, he estado en Madrid hablando no con gente del Zen, sino con gente de la calle, con gente que vive una vida diferente, contándome de, por ejemplo, el tema con el dictador, ¿cómo era que se llamaba el español? Franco. El tema de la herida que en realidad algunos dicen que no hay que reabrir y otros dicen que no se trata de reabrirla porque nunca se cerró. No, y esto guarda interesantísimos paralelos con otros conflictos en Argentina, en Latinoamérica, a ver, en todo el mundo lo estamos viendo. La violencia de género, la violencia hacia los niños. Yo siempre hablo mucho de la violencia de los niños, que es algo que no se habla porque los niños no pueden salir con pancartas a hacer movimientos y ONG, son niños. El índice de violencia infantil es siniestro. Los niños serán los adultos del futuro. Cuando tú quieres resolverlo en los adultos, cuando ya se marcó en los niños, bueno, la cosa se pone muy difícil. Así que la violencia para mí ha sido un tema al que me he abocado muchísimo en el último año de mis videos y de mi trabajo de difusión. Como yo lo veo, pero me gustaría tener tu visión, es el discurso, la mente, por eso el Zen apunta a la mente, por eso estamos teniendo esta charla con Dokuyo. Creo que lo que yo conozco, el chamanismo también apunta a la mente, pero es como que el Zen lo ha hecho de manera sistemática y científica.
paralela a los descubrimientos, por ejemplo, de un Jacques Lacan, psicoanalista francés. Entonces, la mente, por su estructura esquizofrénica en el sentido de dicotómica, una lógica binaria, donde el sí y el no están opuestos, son mutuamente excluyentes, y el sí no es no, ahí debe ser expulsado el no, pero son mutuamente interdependientes, no hay sí, sí, no. Así que es una cuestión histérica, si se quiere, desde cierto lugar, sumamente violenta, porque hay una exclusión, hay una fragmentación que lleva a la esquizofrenia, que en tanto está popularizada, ahora es llamada la normalidad, y que explica, para mi modo de ver, que si no resolvemos esta cuestión de la mente, el discurso, la relación del discurso con la mente y con el modo social actual, esta es la cuestión, va a seguir ahí por más leyes que hagamos, porque las leyes y las medidas que se están tomando y las modas están sostenidas en el discurso. Okay. Ciérramelo, este tema de la mente y del mindfulness. Cortito, la propuesta. Mindfulness es la palabra que traduce el término pali sati, que significa atención plena. La atención plena se diferencia de la atención convencional que usamos todos, porque la convencional en general está volcada hacia el exterior y es una herramienta al servicio de la supervivencia, mientras que la atención plena constituye el giro hacia el interior de esta facultad de atención y es una herramienta básicamente de conocimiento y de despertar, en el sentido de, como estaba escrito en el frontispicio del templo de Delfos, ¿no? Conócete a ti mismo. Para conocerse a sí mismo hay que girar la atención que normalmente tenemos enfocada en el exterior hacia el interior para llegar a conocernos íntimamente. Y esto está en la base de una vida armoniosa y pacífica. Bueno, continuamos la parte de la entrevista anterior y vamos a ir despidiéndonos debido a que en unas pocas horas sale mi avión de Valencia hacia Zurich. Estoy acá con Francisco, que bueno, quiero agradecerle públicamente su recepción, su amistad, que me haya abierto el espacio de su casa, porque es su casa y su espíritu está presente acá, incluso su maestro está presente aquí, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar, él nos hablaba, que lo que me interesaba, el libro, no sé si está en Argentina, el libro de Atención Plena. ¿Está en Argentina? Es Kairos. Sí, llegará, todavía no está, porque ni siquiera en España ha salido todavía. Ajá. Sale el 1 de mayo en España y calculo que un mes después estará ya en Argentina. Perfecto, van a poder adquirirlo allá. También pueden entrar al sitio web y a la página de Dodo Cuyo y ver allí material, sus videos. Ver también, hay una página del centro, ¿verdad? Sí, de Luz Serena, hay una página. Yo voy a dejar todos los links al pie del video, o voy a ver si puedo editarlo sobre el video. Finalmente, tenemos acá a un escorpiano. Fiel a mi sitio de astrología, he ido presentando los signos de todas las personas que he entrevistado. Escorpio sabemos que tiene que ver con la profundización, y acá tenemos a Escorpio ascendente Acuario. Ahora, para cerrar lo que me dijiste así sucintamente sobre el mindfulness, pero el mindfulness que tú has escrito aquí, sintéticamente, ¿en qué se diferencia del otro? Bueno, he creado un protocolo de práctica y de formación llamado MBTB, que son las siglas de Mindfulness basado en la tradición budista, y tiene dos fuentes principales. En cuanto al contenido, es el Satipatthana Sutra, Sutra de Desarrollo de la Atención Plena, donde el Buda expone por primera vez cómo desarrollar la atención plena.
seguimos en la formación la estructura del sutra en 5 módulos, 4, nosotros lo hemos convertido en 5. Y después, en cuanto a la forma o al empaquetamiento, reconozco la labor del doctor John Kabat-Zinn en presentar de una forma adaptada a los occidentales en el curso de 8 semanas, Mindfulness MBSR, ¿no? De 8 semanas. Nosotros lo hemos reducido a 5 semanas y trabajamos con 5 módulos, tanto en la divulgación como en la profundización. Se diferencia en varias cosas. En primer lugar, en la definición misma de lo que es mindfulness. Ahora igual no es el momento de entrar en profundidad en ello, pero la concepción, la definición de atención plena que hacemos es ligeramente distinta de la que se hace en el MBSR convencional. También se diferencia en que incluimos el contexto ético-cognitivo, que incluye el propósito por el que uno quiere desarrollar la atención plena. ¿Con qué propósito? Eso es fundamental. Y se distingue también en que para nosotros la atención plena es una cualidad que en la tradición budista no funciona sola, sino que funciona dentro de un ecosistema que en la tradición budista se llama el noble sendero octuple, y que nosotros, en un lenguaje más laico y aconfesional, llamamos las prácticas coadyuvantes. Quiere decir, sin esas prácticas, la atención plena no da el fruto que se espera por el que se practica en la tradición budista. Y finalmente se distingue también por el sistema económico que seguimos. Fundamental. Los cursos de MBTV no cuestan dinero, es decir, no tienen un precio, sino que el profesor, el monitor, el instructor los imparte generosamente y después los alumnos se reúnen y hacen una aportación anónima que entregan al tutor por el esfuerzo de enseñanza. De manera que el que puede entregar mucho, entrega mucho, el que tiene poco, entrega poco, y el que no tiene nada, pues no entrega nada. Pero de esta forma nadie se queda fuera del aprendizaje y de la práctica de la atención plena por motivos económicos. Entonces, bueno, en el libro, en la página web de la escuela, que es eaplena.es, ahí hay más información sobre el MBTV, sobre nuestro programa de entrenamiento, sobre el libro. Entonces ahí podéis tener más información. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, nos vamos despidiendo. Buen viaje de vuelta a la Argentina y espero estar pronto con vosotros. Gracias. Ya nos vamos a ver por el